Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos en esta jornada de la tarde de hoy, eh, 8 de septiembre, a una de las capacitaciones que el plan de formación profesoral de la Universidad de Santander tiene prevista para todos los profesores en sus diferentes campus. Para esta tarde hemos preparado un tema muy pertinente para todos nosotros que tiene que ver con investigación. Y bueno, ya se había ofrecido una capacitación en investigación cualitativa. Hoy vamos a analizar muchos aspectos sobre la investigación cuantitativa. Para ello hemos invitado a la profesora Elia Fragoso, quien muy amablemente ha aceptado esta invitación y está con nosotros en esta tarde para compartirnos sus conocimientos. Profesora Elia, desde aquí de la Campus Valledupar, bienvenida. Buena tarde. Muchísimas gracias, doctor Orlando. Buenas tardes para todos los compañeros profesores que nos acompañan. Y pues muchas gracias por la presentación, por la invitación a este compartir de aprendizaje. Usted me indica si iniciamos. Listo, podemos iniciar. Bien, sí. Indica por favor si la pantalla se observa bien, la Sí, presentación. señora. Bien, entonces, tal como nos mencionaba el doctor Orlando, hoy nos reúne conversar acerca de la investigación cuantitativa, del enfoque en cuanto a investigación cuantitativa. Hace unas semanas, la invitada por formación profesional nos compartía información acerca del enfoque cualitativo. Hoy vamos a mirar pues cuáles son esas aplicaciones, cómo es la clasificación relacionada con la investigación cuantitativa y cómo para nosotros los profesores puede servir y puede ser útil conocer cómo se clasifican los diseños que hacen parte de esta investigación. Bien, antes pues me gustaría hacer allí como un ejercicio entre todos a ver con este acertijo, a ver qué tal nos va. No sé si alguno de los presentes quiera leerlo. Y pues haciendo relación a la investigación cuantitativa, allí vamos a ver cómo nos va con los números. Bueno, yo pienso que son, ¿cuánto tiempo le lleva a un hombre construir un bote? Le lleva 4 días. Excelente, profesor. Disculpe, ¿el profe Nelson? Sí, Nelson Rojas, correcto. Ah, ok, profe, gracias. Muy bien, exactamente 4 días. Bueno, entonces vamos a entrar en materia en lo que hace referencia a el enfoque cuantitativo, no sin antes recordar que hay otros dos tipos de enfoques en los cuales pueden marcarse los diseños a nivel de la investigación. Cabe aclarar que solo pues los vamos a recordar los otros dos porque hoy, como ya nos los indicó el doctor Orlando, pues nos vamos a centrar en el enfoque cuantitativo. Entonces, en cuanto a definición, el enfoque cuantitativo se centra principalmente en aspectos que son observables y susceptibles de ser cuantificados, ya sea desde el área del conocimiento en el que nos desenvolvemos, fenómenos, características, enfermedades, en el caso de las ciencias médicas y de la salud, entre otros. Y siempre se va a servir de la estadística, ya sea de la descriptiva o de la inferencial, para analizar los datos. En el caso del enfoque cualitativo se centra principalmente en el estudio, en el significado, en la percepción de las acciones humanas y de la vida
social. Utiliza generalmente la metodología interpretativa, ya sea con etnografía, fenomenología, interaccionalismo simbólico, y su finalidad principal es probar con razones convincentes que la efectividad de los datos, de la información que se ha recolectado, es referente y está relacionada con la población que ha hecho parte del estudio. Ya la investigación mixta, como su nombre le indica, tiene una combinación de los dos enfoques y perfectamente puede utilizar técnicas de recolección cuantitativa y hacer análisis desde el enfoque cualitativo. Ya haciendo referencia directamente al enfoque cuantitativo, debemos revisarlo desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de la clasificación de los diseños, desde los tipos de investigación y de los métodos a través de los cuales nosotros podemos desarrollar la investigación cuantitativa. Los diseños de investigación vendrían entonces a clasificarse para el enfoque cuantitativo en experimentales y no experimentales. Estos no experimentales también reciben la denominación de observacionales. En cuanto a los tipos de investigación, encontramos los tipos explicativo, descriptivo, el tipo exploratorio y el correlacional. Y para los métodos encontramos clasificaciones como la teórica, la empírica y la estadística. De acuerdo con el nivel de profundidad de la búsqueda que hacemos hacia el conocimiento y de los datos, de la información, de ese conocimiento que nosotros esperamos obtener, las investigaciones en el enfoque cuantitativo pueden clasificarse desde lo descriptivo, desde lo explicativo o analítico y desde lo predictivo o experimental. Antes de avanzar, es necesario también aclarar que alrededor de la clasificación, en cuanto a los diseños del enfoque cuantitativo se refiere, existen muchos autores. Sin embargo, a la final lo importante es que nosotros cuando clasifiquemos nuestra investigación, esta sea correspondiente a las definiciones que encontremos en el autor o los autores que nosotros referenciemos al momento de identificar y definir el diseño que vamos a trabajar. De acuerdo con el nivel de profundidad, hemos mencionado anteriormente que se encuentra el estudio descriptivo. Dentro de estos estudios descriptivos encontramos el estudio descriptivo típico, que es aquel que permite describir las características de una sola muestra, mencionar descriptivamente cómo se distribuyen, por ejemplo, unas variables en una muestra determinada. Ya el estudio descriptivo comparativo hace referencia a las diferencias de las variables o entre esas variables que en aquel descriptivo eran en una sola muestra, aquí serían en 2 o más grupos. Y el estudio de casos hace referencia no a una sola muestra, no a 2 o más grupos, sino a la descripción intensa de una unidad de estudio. Esta barrita esta que debe ver para la transición. Bien, dentro de los estudios descriptivos propiamente dichos, nosotros podemos encontrar que podemos analizar, como lo dijimos anteriormente, una serie de casos en las que describimos características de los pacientes, de las unidades de análisis que nosotros estamos estudiando. Los estudios descriptivos brindan un análisis sencillo, un análisis práctico basado en las condiciones naturales en las que se encuentra la población. Y en ningún momento hacen referencia a ningún tipo de intervención ni a asignación a grupos de estudios, como sí lo hacen otras clasificaciones de investigaciones que veremos más adelante.
De acuerdo con el nivel de profundidad de la búsqueda, también encontramos los estudios explicativos o analíticos. A diferencia de los estudios descriptivos, que se centran principalmente en describir las condiciones naturales de una población, los estudios explicativos o analíticos pretenden conseguir la relación o la asociación entre dos o más variables que estemos analizando. En ese sentido, Pineda en el 94 reclasificó los estudios analíticos haciendo referencia en que pueden dividirse entre estudios de casos y controles y de corte. Y para el 2004, Burns y Grom incluyen además el diseño correlacional descriptivo, que es el que nosotros encontramos en algunas investigaciones como el estudio transversal analítico. Entonces, retomando, si nosotros encontramos una descripción en una investigación que estemos leyendo o pretendemos realizar una investigación en la que exista relación de dos o más variables y que no solo pretenda describir la frecuencia con que una variable se distribuye en una población, o que tal vez pretendamos asociar o encontrar relación entre una o más variables, definitivamente podemos estar mencionando o acercándonos a un estudio de tipo explicativo o analítico. Hay inconvenientes acá. Bien, y por último, dentro del tipo de profundidad o el tipo de conocimiento que queramos generar con los estudios, se encuentran los estudios de tipo predictivo, que como su nombre lo indican, anuncian, predicen, estudian comportamientos de forma controlada y que incluye intervenciones para analizar resultados. Estos estudios además tienen la posibilidad de establecer efectos predecibles y además nos permiten conocer cómo es el resultado de un efecto luego de realizar la intervención o realizar la manipulación de las variables. Otra clasificación que recibe la investigación cuantitativa son los estudios observacionales y los estudios experimentales. Dentro de esta clasificación debemos siempre tener presente que cuando estamos hablando de un estudio observacional, la investigación nunca va a realizar intervención ni va a realizar asignaciones a grupos de manera aleatoria para realizar intervenciones y para evaluar un efecto. Y para el caso de los estudios experimentales, se dedican siempre a, luego de asignar a un grupo control y a un grupo experimental, que puede o no ser aleatoria esa asignación, porque ya dependerá del tipo de estudio. Por ejemplo, si es un estudio experimental propiamente dicho, la asignación a grupos se hace de manera aleatoria, se hace al azar. Y si se realiza un estudio cuasi experimental, la asignación a esos grupos, aunque sí haya manipulación al menos de una variable, no se realiza con la aleatorización de la misma. Este tipo de investigaciones es el que se conoce a nivel de salud como ensayos clínicos. Los estudios experimentales tienen particularidades en lo que tiene que ver con los protocolos, con el control de variables, con el control además de la forma y del nivel de intervención que se realiza. Son estudios que tienen unas consideraciones éticas particulares porque obviamente, de acuerdo con el nivel de intervención, deben tenerse un estricto control al momento de la manipulación de las variables, sobre todo si nos estamos refiriendo a trabajos con seres humanos, con animales o que afecten el medio ambiente o el entorno. Dentro de la clasificación de los estudios experimentales encontramos el ensayo clínico controlado aleatorizado, el ensayo clínico controlado no aleatorizado y el ensayo no controlado, estudio antes, después, estudio de intervención.
Este ensayo clínico no aleatorizado era del que hacíamos referencia hace unos minutos con respecto a los estudios cuasi experimentales. El ensayo clínico controlado aleatorizado estudia el efecto de una intervención, generalmente un tratamiento para una enfermedad concreta. Se asignan los grupos de manera aleatoria, de manera controlada, unos participantes a un grupo control y unos participantes a un grupo experimental para al final comparar los resultados. El grupo control será aquel al que se le suministra el placebo o no se le realiza ningún tratamiento o se le realizan tratamientos alternativos o utilizados tradicionalmente, y el grupo experimental será aquel grupo en el que se aplica el tratamiento, el medicamento o la intervención que nosotros requerimos analizar en el estudio. Los ensayos clínicos aleatorizados obviamente tienen una pregunta inicial. Generalmente este tipo de investigaciones se utiliza mucho a nivel de ciencias médicas y de la salud. Por ello, muchos no conocen que su denominación sea ensayo clínico controlado aleatorizado, sino que generalmente, no conocen, perdón, que son estudios experimentales propiamente dichos, sino que muchos lo atribuyen solamente a estudios clínicos. Sin embargo, debemos conocer y debemos saber y estar al tanto que los estudios experimentales también pueden extrapolarse a otras áreas del conocimiento con excelentes resultados, siempre y cuando se guarden las condiciones de la intervención, de la medición del efecto de la variable que se manipula sobre la variable independiente. Estos estudios pueden tener diferentes formas de llevarlo a cabo, pero generalmente tenemos la asignación a grupos, como ya lo habíamos mencionado, que es un grupo control y un grupo experimental. El grupo experimental ya hemos mencionado es sobre el cual realizaríamos la intervención objeto de estudio, y el grupo control, que sería aquel que no será intervenido o en el que será aplicado un placebo o en el que será aplicado lo que convencionalmente se utiliza como tratamiento, como intervención en esa población de referencia, o definitivamente no se realiza intervención. Una vez se lleva a cabo esa aplicación de la intervención, se realiza finalmente una medición. En cuanto a los números de recolección de información, al número de datos que se toman en este tipo de estudios, generalmente son estudios en los que se requiere repetir o tomar información de varias veces para poder a la final analizar la información. Otra forma, otro diseño en el que se puede realizar este tipo de investigaciones experimentales es asignando aleatoriamente a más de dos grupos, pero siempre y cuando se cuide que la medición será llevada a cabo en aquellos grupos donde se realiza intervención o se pueden aplicar una o más intervenciones. Posteriormente se llevará a cabo la medición para determinar si hubo efecto o no y cuál fue el comportamiento del tratamiento aplicado. Siempre que se realiza un ensayo clínico controlado aleatorizado, se cuida que la selección inicial de los participantes o de los grupos para poder hacer parte ya sea del grupo control o del grupo experimental se realice de la manera adecuada para poder evitar sesgos y así el investigador sea consciente que el efecto causal fue el que desencadenó el resultado que se está evaluando en la investigación. Es decir, para evitar errores y para evitar subjetividades dentro de la investigación. Para el ensayo clínico no aleatorizado, nosotros pues asumimos que ambos grupos son similares en lo que respecta al valor pronóstico. Sin embargo, pueden tener el inconveniente que una de las variables pueda ser no conocida. Es decir, como no hay una asignación aleatoria de los grupos, puede presentarse el sesgo del que hablábamos anteriormente y puede diferir entre esas variables no conocidas y puede haber resultados no consistentes si no se controlan de la manera adecuada.
Para este tipo de investigación, por ejemplo, en cuanto a los grupos, podemos tener un grupo asignado en el que la gravedad con respecto a la enfermedad o con respecto a la intensidad del fenómeno que estamos investigando puede ser severa y en el otro grupo puede ser leve. Se realiza una medición antes, se realiza la aplicación, se realiza la intervención, se realiza en el grupo control, obviamente, la aplicación de la intervención experimental de lo que yo pretendo analizar, y en el grupo control realizo la maniobra habitual y posteriormente realizo la medición para determinar cuál fue el efecto que pudo haberse realizado o desarrollado. En el ensayo no controlado, estudio antes, después o estudio de intervención, se evalúa la respuesta en el mismo grupo de sujetos. Entonces, nótese que no asignamos a diferentes grupos, sino que en el mismo grupo de sujetos se realiza una evaluación antes y una evaluación posterior a la intervención. Permite esto evaluar la eficacia de medidas, pero no permite compararlas con otras. Solo el punto de comparación sería con la misma medida en el grupo analizado. Y no puede asegurarse que los cambios producidos se deban exclusivamente a la intervención, como sí sucede con los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Este sería el esquema que obedece pues a ese cuasi experimento, en donde se tiene el grupo asignado, se tiene la aplicación de la intervención, se usa la maniobra habitual, y también podemos observar otros cuasi experimentos donde, por ejemplo, se realizan más de una medición en cuanto al desarrollo del estudio. Entonces, por ejemplo, un cuasi experimento de un grupo antes y después, como el que mencionábamos anteriormente, se realiza la medición antes, se realiza la intervención en ese mismo grupo y se realiza la medición al finalizar. Otro tipo de cuasi experimento es el de series temporales de medidas repetidas, en el que se realiza la medición en un tiempo 1, se realiza la intervención experimental, pero a diferencia del de grupo, en este de grupo asignado nosotros podemos realizar al terminar 2 o más mediciones. Tenemos otro cuasi experimento que es el que es denominado el cuasi experimento de series temporales de 2 intervenciones, que tenemos el grupo asignado, realizamos la medición antes, realizamos la intervención experimental, posteriormente realizamos al terminar una medición, luego volvemos a realizar la intervención experimental y al finalizar volvemos a realizar una segunda medición. Del grupo del cuasi experimento de series temporales interrumpidas, realizamos 3 mediciones, realizamos la intervención experimental y posteriormente se realizan las otras 3 mediciones. Nótese que son estudios no transversales, que ya más adelante vamos a ver esa clasificación, donde podremos notar que las mediciones se realizan más de una vez y para obtener repeticiones que puedan enriquecer el análisis estadístico. En cuanto a los estudios que tienen que ver en su clasificación con la cronología de los hechos, se encuentran los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos. Los estudios retrospectivos, como su nombre lo indica, son aquellos estudios en los que el hecho que nosotros vamos a registrar o que vamos a analizar ya ha sucedido, ya ha ocurrido al momento que nosotros planificamos la investigación. Son aquellos estudios en los que, por ejemplo, nos facilita una institución debidamente una base de datos y realizamos el análisis de esa información, pero esos datos ya fueron registrados y la información ya fue recolectada anteriormente a la planificación del estudio. A diferencia, los estudios prospectivos se caracterizan porque la investigación es diseñada antes de que ocurra el fenómeno a investigar y los datos son recolectados posteriormente a que es planificada la investigación. Para la clasificación de los estudios en cuanto a su dimensión espacio-temporal, los estudios pueden ser transversales o longitudinales y va a depender entonces del número de ocasiones en el que recolectamos información. Los estudios transversales se caracterizan porque recolectamos la información en un solo momento y en un tiempo único.
Algunos autores realizan la analogía con tomar una fotografía de algo que está sucediendo en un momento determinado. Por su parte, los estudios longitudinales hacen referencia a aquellas investigaciones en las que no se recolecta información una sola vez como en los estudios transversales, sino que la información se recolecta más de una vez y se realiza seguimiento. Estos estudios realizan un seguimiento con la finalidad de hacer interferencias respecto al cambio que puede realizarse o puede darse más bien en una población, cambios en cuanto a determinantes, cambios en cuanto a variables, cambios en cuanto a efectos. Entonces ya nos podemos hacer la idea que la semejanza aquí no será de una fotografía, sino sería más bien como grabar un film o grabar un video, porque obviamente van a ser varios momentos y no un solo momento determinado como se sucede en los estudios transversales. Los estudios en cuanto a lo temporal, los estudios transversales pueden clasificarse en estudios de tendencia, estudios de evolución de grupos y estudios de panel. Para todos estos estudios se recolecta información en un momento determinado y se analiza la información en cuanto a la distribución de las variables en la población objeto de estudio. Para los estudios, de acuerdo con el sentido de explicación o fenómeno, vamos a tener los estudios de corte y los estudios de casos y control. Algunos autores encasillan estos estudios o más bien ubican estos estudios dentro de los estudios analíticos. Es decir, que cuando hablemos de estudios de corte y de casos y controles, recordando la definición de estudios analíticos, aunque no va a haber intervención y aunque no se va solamente a sujetar a descripción de la distribución de unos fenómenos o de unas características en una población, sí vamos a realizar correlación, asociación o relación entre dos o más variables. Los estudios de corte o seguimiento, también son llamados aquellos estudios de incidencia, se realizan en un grupo de personas. Para cuando se aplican estos estudios a ciencias médicas y de la salud, convencionalmente las personas entran sanas o, bueno, me gusta más llamarlo como libre del objeto o libre de la enfermedad o libre de la característica objeto de estudio. Y esto permitirá entonces que según la exposición a una causa que se analice en la investigación, esta pueda estar o no presente al final, luego de los seguimientos que se realicen. Estos estudios de corte son estudios longitudinales, son estudios en los que se realiza más de una recolección de información, porque tomar información como lo plantean los estudios transversales o lo que es lo mismo en un solo momento determinado no permitiría hacer el seguimiento. Hola, no se escuchó nada. Ya estamos de regreso. Ah, ok, listo. Ocurrió un bajón aquí de la señal. Ya estamos nuevamente. Bien, nos vamos a compartir nuevamente.
¿Hasta dónde me escucharon? Hola Elia, buenas tardes. Pues yo escuché todo. Gracias, profe. Pero hay algunos que se nos interrumpió. Bien, entonces, eh, hablábamos del esquema acerca del estudio de un diseño de corte. Entonces, la población o pues todas nuestras unidades de análisis entran libres del fenómeno o de la característica que nosotros queremos investigar. En ese caso, la exposición no es atribuida solamente a un grupo, sino que todos los que entran en ese estudio libres de esa enfermedad o libres de ese fenómeno susceptible de estudiar, pueden estar expuestos o no expuestos a un factor. Luego, nosotros vamos a realizar la medición a las personas o a los animales o a cada una de las unidades de análisis si pudieron desarrollar el fenómeno o no desarrollaron el fenómeno. Si desarrollaron la enfermedad o no desarrollaron la enfermedad, o si desarrollaron la característica o no que nosotros pretendemos investigar. Los estudios de corte pueden ser tanto prospectivos como retrospectivos. Aquí me gustaría revisar a ver si no nos hemos dormido. ¿Qué mencionábamos acerca de los estudios prospectivos y retrospectivos? ¿Quién nos puede recordar? Bueno, los estudios retrospectivos es cuando el fenómeno ocurre antes de elaborar el proyecto, antes de iniciar el estudio. Y perdón, esos son los Los retrospectivos. retrospectivos. Los retrospectivos y los prospectivos, cuando el fenómeno a estudiar no ha ocurrido en el momento en que se está elaborando el proyecto. Muy bien, y recolectamos información posterior al diseño. Posterior a... Sí. Muchas gracias, profe. Proporcionan la mejor información para estudiar la causa de una enfermedad y el riesgo de que esa enfermedad se desarrolle. Estos estudios dan cuenta de información de factores de riesgo asociados a determinada enfermedad y precisan largos periodos de seguimiento. Entonces, aquí quisiera la participación de un profesor diferente al profe José y que nos recordara cuáles son esos estudios donde nosotros precisamos realizar seguimiento por largos periodos o al menos realizar más de una recolección de información. Longitudinal. Excelente, muchas gracias, profe. Los estudios longitudinales. ¿Cómo se diseña un estudio de casos y controles? Entonces, este es un estudio de clasificación también analítica, así como el estudio de corte. Y el esquema nos muestra entonces que a la investigación entran personas, animales, unidades de análisis con el fenómeno objeto de estudio y sin el fenómeno objeto de estudio, sin la característica objeto de estudio, con la diferencia que aquí, por su propia característica o por tener o no la enfermedad, si los vamos a distribuir en grupos. Los casos entonces serían, como lo menciona la denominación del tipo de estudio, los casos serían aquellas personas que tienen la enfermedad, que tienen el evento, que tienen las características, y los controles serían aquellas personas libres de esa enfermedad o que no tienen la característica. A ambos grupos se les analiza la exposición o no a los factores de riesgo. Esos estudios de casos y controles investigan las causas de una enfermedad, sobre todo en enfermedades infrecuentes y de las que no se conoce cómo el nivel de exposición se convierte o no en un factor de riesgo. Nos permiten comparar a dos grupos, como ya lo veíamos en el esquema. Un grupo que tiene la característica, que en este caso sería el caso, perdón, por la redundancia, y en grupos que no la tiene, que no tiene la enfermedad, que no tiene el fenómeno, que no tiene la característica y que correspondería a los controles. Estos estudios, los datos que son recolectados,
pueden pertenecer a datos que han sido recolectados con anterioridad. Sin embargo, estas investigaciones pueden realizarse tanto de tipo retrospectivos como prospectivos, siempre y cuando guardemos la condición de asignar y de verificar y de seleccionar muy bien a quienes vamos a asignar a esos grupos de casos y a quienes vamos a asignar al grupo de controles, como ya lo hemos visto en el esquema, revisar y verificar que sea un caso que se comporte en un caso como tal o que se comporte como un control como tal. Estos estudios también son estudios longitudinales. ¿Quién me puede recordar por qué deben tener estas características estos estudios? Pregunta. No oí la pregunta, por favor. Ay, pero otra vez el profe José Sánchez. Bueno, ojalá que todos estemos así de pendientes como el profe. Muy bien, profe. La pregunta es, estos estudios de casos y controles son estudios longitudinales. ¿Por qué consideramos que estos estudios son longitudinales de acuerdo con la definición que ya vimos de este tipo de estudios? Bueno, creo que porque ahí se van a hacer también, coinciden hacer varias observaciones sobre la unidad de muestreo, la unidad de análisis, que quieran llamar. Muy bien, se realizan diferentes tomas o diferentes veces de recolección de información Claro, y no una sola vez para obtener. Muy bien, así es. muchas gracias. Bien, entonces mencionábamos también que no debe ser ligera la selección al grupo control, al grupo de casos. Entonces, los casos debemos asegurar que tengan presencia de la característica, que sean casos nuevos o casos incidentes, que no incluya que se seleccionen primero los casos antes que los controles. mira, ¿qué es esto? Bien, y para la selección de los controles, como su nombre lo indica, no deben tener la característica, no deben presentar la característica, debe ser una muestra de la población que generó los casos, entonces en lo posible. Si yo tengo un grupo de casos de una población determinada con unas características, con unas variables, con unos atributos determinados, en lo posible mis grupos control deben tener unas características similares. Y pudieron haber sido casos si hubieran presentado la enfermedad. Entonces, imaginémonos el control que debemos tener para la asignación a estos grupos, porque la diferencia a grandes rasgos está en que los que están en el grupo de casos presentan la característica, presentan la enfermedad, presentan el fenómeno objeto de estudio y los del grupo control no. Entonces, determinemos también la exposición, cuándo comienza, cuánto ha durado la exposición. Los casos, si nosotros los vamos a analizar luego de desarrollar la enfermedad, entonces debemos tener presente que en este caso estaríamos realizando un estudio retrospectivo, ¿cierto? Pero si la información la vamos a recolectar antes de que aparezca la enfermedad, el estudio entonces sería prospectivo. Las fuentes de información o la recolección de la información, ¿de dónde la podemos obtener en este tipo de estudios? Puede ser de entrevista directa, puede ser de pruebas bioquímicas, puede ser de la observación, puede ser de procesamiento en el laboratorio, entre desde que nos lo habíamos revisado. Bueno, en los estudios de corte, el punto de partida son personas sanas. Quisiera saber si ocurre lo mismo para los estudios de casos y controles. ¿Quién por allí nos puede colaborar? Hola. Hola, es que no estoy claro con la... En los estudios de corte, el punto de partida son personas libres del fenómeno, libres de la enfermedad. ¿Ocurre así para los estudios de casos y controles? Pues entendí que no, que hay una parte,
Un grupo que tiene la patología o el caso y uno que está libre de él. Excelente, excelente. Entonces, Pero en ambos casos hay expuestos y no expuestos. muy bien, muy bien. Entonces, tienen esa similitud. Ojo, ambos son analíticos, ¿cierto? En ambos hay expuestos y no expuestos, pero en el de corte todos entran sin el fenómeno objeto de estudio, sin la enfermedad, sin la característica, pero en los casos y controles, como muy bien lo han mencionado los profesores, hay un grupo que tiene la enfermedad o la característica y hay un grupo que no. Bien, de acuerdo con la fuente de acopio de los datos, entonces los estudios pueden ser documentales y los estudios pueden ser de campo. Los estudios documentales son aquellos que se apoyan en registros, en documentos, en información que ya se encuentra recolectada. Los estudios de campo, como su nombre lo indica, se llevan a cabo en el lugar de ocurrencia del fenómeno. Ejemplos de esto son todos aquellos estudios en los que nosotros recolectamos información, analizamos información, recolectamos directamente la información y estudios documentales siempre y cuando nosotros recibamos información, utilicemos esa información para posteriormente analizarla, pero no la obtenemos de manera directa, sino que la fuente es netamente documental, pertenecerán entonces a esta clasificación. De acuerdo con el fin último de la investigación, entonces nosotros podemos tener una investigación básica y la investigación aplicada. Pero como todo en la investigación, ambas van de la mano porque una se nutre de la otra. En la investigación básica se orienta a la acumulación de información que nos puede permitir la formulación de teorías y no está encaminada a resolver problemáticas o fenómenos de manera inmediata. La investigación aplicada sí se concentra en la solución de un problema y ofrece elementos, ofrece aplicaciones a nivel práctico para la resolución de esos problemas. Cuando el doctor Orlando pues me mencionó que estaba esta temática en la programación de formación profesoral, conversábamos acerca del título cuando él pues la denominaba como retos y aplicaciones. Realmente los retos en las investigaciones pues acuden dependiendo a la demanda que haya y a la necesidad que haya en el contexto y cómo desde cada área del conocimiento nosotros podemos dar solución o responder de acuerdo con los avances y el desarrollo que cada disciplina puede tener. Sin embargo, sí considero que uno de los grandes retos que nosotros tenemos como profesores, como investigadores, para quienes pues realizan investigación o para aquellas personas que han decidido iniciar o dar continuidad con estudios postgraduales, es comprender la clasificación de los diseños desde que formulamos una pregunta de investigación. Ese es el que considero el gran reto, no solo para el propio diseño de nuestras investigaciones, sino también para la orientación y también para el momento en que realizamos la lectura de los estudios científicos, porque comprender el diseño de las investigaciones obviamente nos va a llevar a una mayor comprensión de la ciencia, a una mayor comprensión de las publicaciones y generar el diseño adecuado para la pregunta, problema adecuada, nos va a permitir dar soluciones adecuadas. Entonces, el diseño de ese plan o la generación de ese plan genera para nosotros los profesores unos retos, como lo mencionábamos, para orientar a nuestros estudiantes, para seleccionar la investigación correcta, para seleccionar las fuentes de información adecuadas, para realizar el número de recolección de información o las repeticiones adecuadas, para realizar el control de las variables para aquellos diseños que las requieren, como por ejemplo lo es el caso de los estudios experimentales, de los ensayos clínicos controlados. Sin embargo, encontramos a veces que tenemos ciertas dificultades al momento de clasificar las investigaciones que queremos emprender. Entonces, me gustaría escucharlos. Por ejemplo, si yo tengo el reto
de desarrollar una investigación en la que yo quiero analizar la relación entre dos variables, pero en ningún momento quiero intervenir o realizar ninguna intervención para realizar un análisis posterior, sino que solo quiero conocer si existe o no la relación entre dos o más variables en un estudio. ¿Cómo nos atreveríamos a clasificar esta investigación? Un estudio correlacional. Un estudio correlacional, excelente. ¿A alguien se le ocurre otro término? Porque los estudios correlacionales miden el grado de asociación entre dos variables sin buscar causalidad, ¿no? Excelente, profesor. Excelente. Bueno, en cuanto a las aplicaciones en las investigaciones cuantitativas, nosotros podemos entender que si trabajamos con muestras representativas y que éstas puedan emitir resultados que podamos extrapolar a la población, obviamente vamos a encontrar gran utilidad en nuestras investigaciones. Estas investigaciones también nos permiten identificar tendencias, nos permiten comparar grupos, nos permiten realizar relación entre variables. Dentro de los asistentes, ¿qué otras aplicaciones, de acuerdo con lo que hemos estudiado, con lo que hemos revisado, con las experiencias que hemos tenido como profesores, qué otras aplicaciones le podríamos dar a las investigaciones cuantitativas? Aparte de medir, como hablamos, correlaciones, nosotros podemos medir análisis de variabilidad conjunta, cuando tenemos que medir varias variables para luego definir entonces cuáles son las variables que pudieran causar esa variabilidad, que esté exenta no sea atribuida a la parte aleatoria. Es el caso de los análisis de varianza con una sola variable dependiente, o análisis, lo que llaman ANOVA, o análisis multivariado, si son más de una variable el MANOVA, más de una variable dependiente. Me parece a mí que se por ahí hay otros, pues, estudios de análisis multivariado, muchos otros componentes principales, clúster, otros estudios que pudieran hacer dentro de las variables cuantitativas que se facilitan muchísimo más, haciendo un enfoque, digamos, positivista, empirista. Muy bien, profe. Dentro de la clasificación de los diseños que se enmarcan en el enfoque cuantitativo, pues elaborando la presentación, sugeriría para el diseño que tiene planificado el profesor Orlando, la vicerectora académica, la doctora Belkis, desde el campus Valledupar y pues en toda la universidad. Obviamente la clasificación de los estudios cuantitativos, mencionar las definiciones es solo una parte. Sería importante que en posteriores encuentros de este tipo pudiéramos revisar para apagar el micrófono, por favor. Muy bien. Pudiéramos revisar los tipos de análisis que deben aplicarse para la investigación cuantitativa. Ojalá también revisar los tipos de preguntas que deben generarse, porque a buenas preguntas y a muy buenas preguntas planteadas, obviamente van a poder desarrollarse unos buenos diseños que respondan a la misma y unos buenos resultados. Entonces, ojalá profesor Orlando pueda incluirse dentro de las temáticas, porque sí sería de mucho provecho para todos los profesores. Bien, entonces ya para finalizar, vamos a revisar unos casos. ¿Quién de los presentes pudiera leer este caso? Por favor. Efectos de un programa de actividad física vigorosa en la tensión arterial y frecuencia cardíaca de escolares de 8 a 9 años.
Participaron 41 escolares, 19 niños y 22 niñas entre los 8 y 9 años de edad, media de edad 8,49 y de 0,51. Las variables estudiadas fueron tensión arterial, sistólica y diastólica y frecuencia cardíaca en reposo. La tensión arterial y la frecuencia cardíaca se midieron con el tensiómetro de brazo Pisomet Comfort 2040. El procedimiento ha sido pretest, intervención y posttest. La intervención ha consistido en 3 días a la semana de actividad física de alta intensidad, 15 minutos al día durante 12 semanas. ¿Cuál sería el diseño? Gracias, profe Laura. ¿Cuál sería el diseño del presente estudio de acuerdo con la información brindada y algunos términos que vemos aquí en pantalla resaltados? ¿A qué nos parece la palabra intervención? ¿No? Nos está corchando. No tenemos por qué pertenecer a determinada área del conocimiento, porque cuando conocemos los términos claves que se atribuyen a las clasificaciones de los diseños en el enfoque cuantitativo, empezamos pues a relacionarnos mejor con su identificación. Entonces, si hay intervención, de acuerdo con la intervención, están los observacionales y los experimentales. ¿Cuáles tienen intervención y cuáles no? Diría yo que los experimentales. Excelente, profe Laura, los experimentales. Pero allí nos están dando otras características y que nos dicen de forma no aleatoria, ¿cierto? Entonces son cuasi experimentales porque no hay selección aleatoria. Muy bien, profe. Entonces sería un estudio cuasi experimental, ¿cierto? Porque no hubo aleatorización. No se utilizó el azar para la asignación. Muy bien. Tenemos allí otro. Trabaja entre adolescentes. Analiza la relación Entre la exposición a publicidad y se aplicó un cuestionario. Estudio correlacional. Y no nos habla de seguimiento. ¿De acuerdo? Aquí no hay ningún seguimiento, no nos habla de seguimiento. y según el nivel es correlacional, ¿no? Sí, yo diría que correlacional porque lo que estamos buscando es establecer una relación, ¿no? Lo que despista un poco es la parte final. Profesor Sánchez Fran, complementen. Sí, ya ves que se me pasó la lámina anterior. Ah, esta es la lámina. Correlacional. Sí, aquí en este estudio no menciona, no sé si me están oyendo. Sí, señor, perfecto. Sí. Sí, Dice, profe. no menciona la relación entre la exposición de publicidad sobre alimentación o cuidado del cuerpo en las redes sociales de los menores y su percepción sobre el aspecto físico. Se aplicó un contenido y se distribuyó en forma telemática, claro, por lo que se consiguió con el apoyo, a ver, vamos que me quiten aquí esto para, apoyo a una empresa, la participación de los menores. Sí,
A mí me parece que es un estudio correlacional, pero eso es según el nivel. Pero según el diseño, ese estudio, para mí aquí no habla de cómo fue la selección, sino se aplicó de manera, cómo se seleccionó la población y luego el muestreo que se hizo, tipo de muestreo, no, ahí no lo tengo muy claro. Entonces, la clave es, se aplicó un cuestionario de manera telemática Claro, a los... claro, y ahí responde quien crea, quien está interesado en responder. Muy bien. Ese es el, digamos, los cuestionarios que se hacen de manera telemática, es difícil porque ahí responde el interesado y otro no. Entonces, Entonces, no nosotros tengo claro. podríamos decir, de acuerdo con esa información que tenemos allí, que eso es un estudio observacional o experimental. Nos está brindando información de manipulación de Sí. variables o de intervención. No, es No un es estudio experimental. observacional, es un Es estudio un estudio netamente observacional. observacional. Entonces, recordando que los podemos clasificar entre observacionales y no observacionales, o como observacionales y experimentales, definitivamente este sería un estudio Observacional, porque no es Observacional. intervención. muy bien, muy bien. Claro. Y sí, obviamente realiza análisis, lo que el profe menciona como correlación. En el Claro, campo clínico lo manejan mucho como estudio analítico, ¿cierto? también. El Sí, es un estudio transversal porque si se dieron cuenta se aplicó un cuestionario, no nos habla sí, de una seguimiento, sola ¿cierto? observación. Una sola observación, excelente, y es de campo, ¿verdad? No nos hablan que tomamos una documentación, revisamos una información para posteriormente analizar, Sí, ¿cierto? Entonces, profe, lo que pasa es que a veces la gente no, nos confundimos, porque según el diseño tenemos los documentales, tenemos los observacionales de acá o de campo y los experimentales que usted ya muy bien los explicó, los tres tipos. Entonces la gente a veces, el observacional es ese estudio donde solo se dedica a la gente a observar. Algunos llaman para los cuantitativos observación sistemática, sí, señor. porque es una descripción, y para los cualitativos sí lo llaman observación a fondo. Sí, señor. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que es un estudio observacional. Muy bien. ¿Qué tal? Dices eso. Ya va. Entonces quiero encontrar las razones que llevaron a los estudiantes a faltar a clase. Las razones. Para hablar, yo tengo que voy a hablar. Que sería, pero el que tiene dividido en dos partes. La primera, las razones para no asistir, y la segunda, los antecedentes generales del estudiante. Ajá. Y la primera, los antecedentes tienen que ver, la segunda tienen que ver si los estudiantes en qué forma de entrega, en qué han asistido ellos. Si previamente su experiencia es solo de entrega presencial, eso les causa un choque. Si no han Sí. tenido eso por ahí. Y la otra, en orientar las razones para no asistir, y la segunda es los antecedentes. Bueno, pero es que yo creo que esa es parte de de la razón. Me parece a mí que ahí pudiera haber como redundancia, porque esa es una razón para no asistir, porque el esquema que se viene utilizando es un esquema presencial netamente, y en la mayoría de los casos las clases magistrales, que es lo que se utiliza. Entonces ese puede ser una razón. La otra razón
es que muchos tratamos de llevar las razones que pueden, tratamos de llevar lo que se hace presencialmente a lo que se hace en forma sincrónica, en tiempo real, que son dos cosas completamente diferentes. Muy Ese bien, no es- entonces, profe, si, bueno, estoy hablando con el profe, de pronto los demás Disculpe. que me acompañan a ver, ojalá podamos también intervenir. Eh, yo podría decir que en este estudio estoy haciendo algún tipo de intervención, Para nada. para nada, ¿cierto? Entonces, nunca lo clasificaría como un estudio experimental, Nada. ¿cierto? No. Ujú. Y estoy buscando unas razones, ¿cierto? Pero sí podía ser como exploratorio, ¿no? Transversal, claro. Transversal, así es, profe Laura, y tiene un alcance, como me está buscando las razones y pretende explicar esas razones, también tendría el componente explicativo. A ver, profe, depende del autor, porque cuando uno trabaja en las investigaciones clasificadas según el nivel, empieza con la exploratoria para ver la intensidad o profundidad. Pasa con la, dejémoslo un momentico, Sí, perfecto. nos quitaron eso. La explicativa tiene mucha relación con la analítica, pues la explicativa ya empieza a buscar causas. En la correlacional, la asociación. En el nivel descriptivo responde solo la pregunta, responde solo, no habla de causa. ¿Cuándo, cómo y dónde? Sí, Y precisamente. Que depende del área, usted lo ha dicho, profe. Creo que cuando iniciábamos, pues, este compartir de aprendizaje, como lo llamamos inicialmente, mencionábamos que obviamente de acuerdo con el autor que yo referencio para ubicar y clasificar mi investigación, yo obviamente ubicaría la clasificación del estudio. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos cuando se hacen clasificaciones de estudios a nivel epidemiológico, nosotros encontramos que nos llevan a clasificar los estudios desde el punto de vista si hay intervención o no, igual que como lo hemos mencionado aquí, que si son observacionales o si son experimentales, ¿cierto? Pero si vamos a realizar algún tipo de relación entre las variables o asociación entre dos o más variables, de ubicarlo necesariamente dentro de los estudios analíticos. Pero eso ya depende del autor que yo referencio para clasificar mi investigación y del diseño, del alcance así es, de la investigación, como ya lo hemos profesor. mencionado. Así Muy es, bien. efectivamente. Profe, Así es. ese se me había pasado allí, el rojito, no sé si alcanzaron a copiar este último ejemplo y ya con esto finalizamos. Este es un estudio experimental, la intervención. Hay intervención, ¿cierto? Y nos brinda Sí. información acerca de que la función frontal, es decir, hubo un efecto de mejora en Sí. cuanto al nivel de deterioro cognitivo que tenían los participantes. En ese link que me mandaron para el curso ese de dengue. A ver, profe. Bonito, ahora el WhatsApp en su computador, busca el chat y abre el link desde ahí. Entonces, dentro de esta investigación hay una asignación a un grupo, ¿cierto? Tenemos un estudio prospectivo. ¿Qué le da el carácter prospectivo a esta investigación? No, porque los datos se están recogiendo en el momento, después de hecho el proyecto, después de elaborado el proyecto. Prospectivo, muy bien. Diseñamos y luego recolectamos la Así información, es. ¿cierto? Diseñamos y luego recolectamos la información. Hay y eso es pues sobre todo para aquellos que orientamos a estudiantes en sus investigaciones, en sus trabajos de grado, en sus proyectos de aula. Incluso aquí hay ya profesores que orientan trabajos de especialización, maestrías.
Muchas veces se genera una confusión incluso cuando se revisa el antecedente y el estudiante nos dice, no, profe, este es un estudio retrospectivo porque mira, yo lo estoy revisando hoy, pero se publicó, la investigación se hizo desde mayo 2020 hasta 2021. Pero ojo que la forma en la que se recolecta la información me está indicando que se recolectó de una manera para un diseño prospectivo, ¿bien? Entonces debemos analizar muy bien los detalles que nosotros encontramos a veces en los artículos, porque eso también nos permite ilustrar a los estudiantes que estamos orientados como una de las aplicaciones y adicionalmente como uno de los retos que tenemos como profesores. Otra de las cosas que nos pasa también, bueno, que me ha pasado también en la experiencia con ellos, porque creo que esto debería ser de manejo de todos, no exclusivamente de los investigadores o no exclusivamente de aquel profe que está realizando su estudio posgradual. Nosotros deberíamos saber orientar a nuestros estudiantes en cuanto a la clasificación de sus investigaciones. ¿En qué sentido? Aquellos estudiantes que entran y hacen investigaciones a nivel de laboratorio, solo por el hecho que ellos dicen experimentar o analizar una muestra en el laboratorio, ya ellos encasillan su investigación como un estudio analítico, como un estudio experimental. Entonces, por eso considero importantísimo que nosotros constantemente nos ilustremos, revisemos esos autores que ya hemos visto que de acuerdo con la fuente de referencia, yo puedo clasificar mi diseño de investigación, ¿cierto? El alcance de mi investigación, la forma en la que voy a recolectar la información para que podamos orientar de manera idónea, de manera adecuada a nuestros estudiantes, ¿bien? Entonces, es esto pues lo que yo tenía para compartirles. Recordarles pues que estoy presta pues a todas las inquietudes, las sugerencias y todo lo que puedan tener por allí para retroalimentarme y poder seguir avanzando en este proceso tan enriquecedor como lo que es el aprendizaje compartido. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta por parte de los profesores, asistentes. Felicitarla por tan excelente charla Gracias. informativa. Muchas gracias. Yo me uno a esa felicitación, realmente muy ilustrativa, y quería hacer dos preguntas. Muchas gracias, profe, muy interesante. Quería hacer dos preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Una temática realizada de manera sencilla, sí, sencilla y bastante explícita. Saludos acá desde Cúcuta. Un ejercicio de participación muy activo. Me pareció una didáctica muy interesante. Tengo ahí, se llama primer semestre, creo que. Profesora Teddy. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Primero ya felicité a la profesora porque realmente es un estudio sobre el diseño en el cual uno debe tener mucho cuidado para orientar a sus muchachos. Y creo que es de las cosas elementales que uno debe conocer. La primera es dónde me registro porque no veo dónde registrarme. Y la segunda, una pregunta, profe. ¿Hay estudios que pudieran combinarse, que pudieran ser retrospectivos y prospectivos a la vez? Porque pudiéramos estar recogiendo información. Sí, claro, profesor. Algo que ya ocurrió. Denominamos ambispectivos, ¿no? Ambiespectivos, exactamente, así se llama. Sí, señor. Es que como no los vi, me pareció que sí, valía la pena. Excelente. Sí, señor. Son los estudios ambispectivos que, por ejemplo, nosotros nos podemos valer de información ya recolectada con anterioridad. Ejemplo, una base de datos con los registros en una entidad y nosotros poder recolectar información a través de un instrumento, incluso pudiendo hacer seguimiento de manera prospectiva y poder relacionar, analizar esa información. Son estudios de hecho muy enriquecedores y que están tomando mucha fuerza
porque nos ayudan a, primero que todo, aprovechar información, aprovechar trabajo que ya fue realizado para complementarlo, obviamente con la recolección de información prospectiva. Sí, señor. Sí, se lo decía, profe, porque nosotros en medicina, en Cúcuta, todos los trabajos que estamos realizando en investigación formativa, estamos tratando de orientarlos en ese sentido, para que los muchachos puedan analizar lo que ocurrió, pero ver también lo que está ocurriendo en el momento. Y ese es un gran aporte de la universidad en eso, en los productos que se generan. Así es, profe, y también rescatar información que muchas veces está en las instituciones, incluso que es proveniente de investigaciones anteriores y que ha tenido un alcance determinado, obviamente por la delimitación que se hace del estudio que se formuló y que se diseñó en su momento, pero que sí, pero que son bienvenidos nuevos resultados y nuevos aportes con la recolección de más información que se pueda relacionar y complementar a esa que anteriormente fue tomada. Y finalmente, profe, no sé si usted comparte esta idea. Los muchachos normalmente se tienden a confundirse. Mi estudio es documental porque, mira, aquí tenemos 10 antecedentes nacionales, 10 internacionales. De hecho, todos los estudios, todas las investigaciones tienen algo de documental, porque el estado del arte implica información documental, pero no por eso es documental. Eso es siempre una parte. Lo documental es cuando todo se revisa. Recientemente con una colega que compartimos pues el desarrollo de las clases en la ruta de investigación del programa de bacteriología y laboratorio clínico, nos ocurrió revisando un documento, ¿sí? Donde el estudiante decía que su proyecto, o sea, lo definió como documental y él le atribuía a que iba a hacer revisión de antecedentes. Y nosotros en la realimentación que hacíamos al estudiante le decíamos que todos los estudios lo incluyen, pero que él además, de acuerdo con su pregunta, con su problema, con el enfoque y el alcance de su estudio, debía determinar el diseño de su investigación. Sí, porque los estudios de revisión sistemática son muy buenos porque si terminan en un metaanálisis. Nosotros creemos en esos estudios y hay muchas tendencias hoy sobre eso. Sí, bueno, nosotros por acá hemos utilizado, de hecho, en época de pandemia, que nos tocó generar un plan contingente, utilizamos las directrices Prisma, que tiene 17 directrices muy claras, utilizadas por Cochrane para realizar revisiones sistemáticas, y el ejercicio fue esto muy bonito. Muchas gracias, profesora. Gracias a usted por todos sus aportes y por el acompañamiento durante la charla. Bien, ahora sí, doctor Orlando. Es que no veo dónde registrarme. Doctor Orlando, el profe José está consultando por la asistencia. Sí, señor, en el chat de esta grabación, de esta presentación, ahí he estado colocando el link para la... Aquí el chat, aquí veo Sí, el chat, señor. sí. Ya va. Está la asistencia y está la evaluación. Aquí lo vuelvo a colocar ver, nuevamente. por favor. Estoy en el chat. Mensaje, error, chat. Vamos a ver. Ahora que no. Me disculpo, profesor, pero no lo veo.